Hemos estado viendo a Jesús y aprendiendo de Él. Ahora, tanto para aquellos que profesan una fe en Cristo y le buscan de todo corazón, quieren aprender de Él, y como aquellos que tampoco tienen una familiaridad con Cristo, que no conocen, excepto su religión. Muchas veces la gente va a una iglesia, pero no se interioriza en quién era Jesús, qué pensaba Jesús, cómo Él veía lo que nosotros a veces no vemos. Y hay mucha gente que también está excluida, se ha autoexcluido, porque dice que no puedo entrar en una iglesia si aún no he cambiado. Primero tengo que cambiar, piensan. Un hijo de Dios no peca. Entonces, como un hijo de Dios no peca según su criterio, lo único que veo es hipocresía, porque yo veo a muchos hijos de Dios pecando. Y ese es un falso concepto. Ahora, no quiero ser un hipócrita, por eso tampoco voy a involucrarme en el cristianismo. Cuando haya cambiado realmente, entonces me voy a congregar o voy a ser parte de una iglesia. Aquí el punto no es el que tú seas parte de un grupo, sino seguidor de alguien. Y ese alguien se llama Jesucristo. Y ese alguien es de quien estamos compartiendo. Por eso sácate de tu mente, de tu corazón, esas ideas que tienes del cristianismo en general. Y involúcrate en esto que estamos compartiendo, para que vayamos conociendo al Señor, cómo Él hablaba, cómo Él enseñaba, cómo Él estaba compartiendo con aquella gente. Hay un pasaje en la Biblia que narra lo siguiente. En Lucas 14:15 dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no voy a poder ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ahora, ¿qué nos enseña esta parábola de Jesús? Jesús está hablando de que la mesa de Dios es amplia, de que Dios está llamando a todos a su cena. Yo recuerdo que hace años atrás, quizás lo compartí en algún audio, con mi esposa y algunas personas de la iglesia salíamos a dar comida a la calle. Y entre todo aquello que dábamos a la gente que estaba ahí, había gente que tenía un olor porque estaban muy sucios. Ya hacían sus fecas ahí mismo, a veces habían lugares horribles y sus manos estaban negras porque jamás se lavaban. Entonces me pongo a pensar, cuando Jesús dice:
que este padre de familia está siendo invitado a todos, es a todos. Y cuando él hace la invitación personal a los primeros que estaban llamando y no acudieron, ellos les dice: no gustarán de mi cena. Aquí hay algo especial. Los primeros invitados de parte de Dios a través de Cristo a compartir su cena fueron los israelitas, los judíos. Ellos fueron invitados directamente por el Señor. Él fue el siervo que invitó a la gran cena. Pero muchos se rehusaron. Algunos, como los discípulos que siguieron a Jesús, le creyeron en Él. Y por lo tanto, ellos son parte de esa cena. Han aceptado. Pero hay algo más importante, que cuando este grupo de personas rechaza, Dios, en vez de enojarse solamente y molestarse por esto, en este caso está representado por el jefe de familia, amplía más todavía la invitación. Y ahí llama a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a todos aquellos que eran parias de la sociedad, aquellos que no tenían un lugar en la sociedad. Todos estos eran generalmente mendigos, gente que no tenía medios para trabajar, no tenían una pensión, no había un bono, no había nada para ellos, solo estirar la mano y esperar la misericordia de la gente que les diera una moneda para comer. A estos invitó. Ahora está diciendo que Dios invita a los cojos, a los mancos y todo, no importa si es bueno o malo. No, está diciendo Él que Él no tiene distinción de personas. Y hay algo importante en esto. Él lo que quiere es que se llene su casa, se llene su mesa. Dice: fuérzalos a entrar en mi casa para que se llene mi casa. Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. A veces en la iglesia he escuchado este término: pocos pero buenos. Pero Él dice: hasta que se llene mi casa. Dios ama a las multitudes. Podemos leer en Apocalipsis, donde ahí muestra esa boda del Cordero, donde miles de personas están siendo parte. ¿Por qué tú te podrías quedar afuera a tal invitación? ¿Cómo podrías rechazar esa invitación si Jesús fue a la cruz, murió por ti, para que todo aquel, dice en Juan 6:42, todo el que cree tenga vida eterna? El que cree en Él. Ahora, ¿qué le enfurecía a Jesús? ¿Le enfurecía cuando tenían misericordia, paciencia, amor por la gente? ¿O cuando tenían una mente y un corazón estrecho para los todos? Lo último le enfurecía. Esa mente estrecha y corazón estrecho para impedir que los todos pudieran estar en su mesa. Mateo 23:13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Si algo le molestó a Jesús cuando estuvo en la tierra fue esto: que impidieran a los hombres un reino que Él mismo estaba ofreciendo. Es más, muchos ya estaban entrando porque estaban creyendo en Él. ¿Qué debemos hacer con aquellos que están entrando? Ayudarlos, ¿no es cierto? Guiarlos con paciencia, amor y fe en quien los está invitando, que es Dios mismo, por medio de Jesucristo. Pero ¿qué hacemos nosotros hoy día como discípulos de Cristo? Buscar el defecto, la diferencia, levantar críticas, el juicio. Así, sin querer queriendo, estamos impidiendo en lugar de ayudar, de guiar,
Ahora tengan claro esto, Dios nos llama a pastorear a las multitudes que están como ovejas, dice Jesús, que no tienen pastor. Nosotros pensamos que el pastor es aquel líder, el único líder que está a cargo de una congregación. No, Él nos llama a todos a ser pastores de aquellos que todavía no le conocen, aquellos que todavía están heridos, que están lastimados, que están cojos del alma, ciegos de espíritu, mancos, porque están impedidos para hacer muchas cosas que Dios espera que pudieran hacer y no las pueden hacer porque no le conocen. Pero, ¿cuál es nuestro problema? No queremos impregnarnos del mal olor de las ovejas dispersas. El Señor tenía compasión de aquellas ovejas que estaban dispersas, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, cuando un pastor toma una oveja que está perdida y que tiene mucha mugre, está sucia, está con mal olor, y cuando la toma en sus brazos como Jesús te tomó a ti, si ya lo hizo, se impregnó de tu olor. Nos cuesta esto. Nosotros queremos los cambios en la gente, que la gente cambie inmediatamente. Tú aceptas al Señor Jesús, eres salvo, pero tienes que cambiar. Ahora, no estoy diciendo que no tenga que haber un cambio, pero hay un proceso en ese cambio. Es un proceso a veces lento. Mira tu propia vida, aquellos que conocen a Cristo, aquellos que creen en Él. Por eso es que la mayoría de la gente prefiere acarrear a los creyentes a un templo donde otro haga el trabajo. Escucha bien lo que dijo Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser prosélitos, y una vez hecho, le hacéis más veces hijos del infierno que vosotros mismos. Eso está en Mateo 23:15. Hacer prosélito significaba que hacían seguidores del judaísmo. Había gente que ahí era seguidor, tenía que circuncidarse, tenía que cumplir con los rituales que se hacían en el judaísmo. ¿Qué hace Jesús? Jesús no hace un ritual hacia un grupo, sino hacia el grupo que impregne este mundo. Por tanto, id y hacer discípulos, id y predicar de mi evangelio, id por todo el mundo. Jesús, él mismo recorría las ciudades, las aldeas, predicando, enseñándole a ese grupo. Nosotros nos concentramos en el grupo que iba con Jesús y decimos, nosotros somos la iglesia y por lo tanto nos tenemos que congregar. Está bien, nos tenemos que congregar, pero el propósito por el cual nos congregamos es lo importante. ¿Por qué congregaba Jesús a un grupo de hombres? ¿Para qué? Para que estuvieran con Él, para que Él los llevara y les diera clases, ¿cierto?, de discipulado. Y el discipulado era cómo Él hacía las cosas. Él no estaba llamando a la gente a aglutinarse en un grupo. Estaba llamando a aquellos que se podían congregar con Él, al lado de Él, a ir al mundo luego. ¿Qué ocurre en el día de Pentecostés? 3,000 personas se convierten y hay mucho más tal vez de ellos. Y el grupo comienza a crecer en Jerusalén, pero llega un momento que Dios tiene que decir, no, esto ya se está formando en una mega iglesia. ¿Y qué permite Él? Una persecución tan fuerte que los discípulos de Cristo corrieron por todos lados, pero ellos sí se fueron compartiendo el mensaje de Cristo. En el próximo audio vamos a seguir con este tema, pero lo más importante aquí, recalcar lo siguiente. Tú, que eres un seguidor de Cristo, no estás para hacer proselitismo, llevar gente a un lugar. Estás para ser discípulos de Jesús y es llevar a gente a los pies de Cristo. Que conozcan lo que ocurrió en la cruz del Calvario y por qué ocurrió. Y que sepan que Cristo resucitó de los muertos y por qué y para qué resucitó. Y luego
acompañar a esa persona allí donde está. Si esa persona es un discípulo que Dios llama para que sea como Él quiere que sea, entonces Dios lo va a guiar. Es la palabra de Dios que va guiándonos y nos va orientando en dirección a lo que Dios quiere. Tal vez esto moleste a algunos que se congregan y piensen que estoy haciendo algo en contra de congregarse. No, yo mismo me congrego en un lugar determinado. Y anoche nomás tuvimos un estudio bíblico maravilloso, precioso, con un número de personas reducido para el total de lo que se reúne en la iglesia cuando está congregada. Por mil razones algunos no pudieron, pero otros no están interesados. Entonces los discípulos, ¿dónde están? ¿Todos los que se congregan? No. Los discípulos son aquellos que buscan al Señor en su palabra, aprender de Él y luego compartir lo que Él les ha enseñado con amor, con paciencia. Y aquellos que son convidados a esta cena que el Señor invita, no te limites. Si tú eres invitado de Dios para cenar con el Señor, Él hace algo más aún. Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere cenar en tu corazón. Más aún, Él te invita a cenar con Él. Pero Él quiere que abras tu corazón, tu vida, para tener un tiempo en el que puedas compartir con Él desde el principio y crecer con Él como crecen o han crecido tus hijos. Y tú sabes cómo criar porque ya tienes y tuviste hijos y ahora tienes nietos tal vez. Entonces, por lo tanto, tú tienes que darte un tiempo para ti, para crecer en el Señor. Deja que el Señor te dé leche y luego te dé una vianda y luego te dé aquello que necesitas para crecer cada día más. Hay un gozo de crecer, pero no es para que seas un santurrón, no, es para que seas una persona que vive para Él y conoce a Cristo y lo comparte en la medida que va conociéndolo, naturalmente, donde se encuentra, donde está, donde vive, con la gente que necesita. Hay muchas personas necesitadas en este tiempo. Hay mucha gente que en esta hora está diciendo, me siento solo, me siento sola, tengo miedo, no sé qué hacer. Y Cristo está invitándole a su cena, a su mesa, para que esté en comunión con Él y ya nunca más esté solo, ni triste, ni con temor. Que Dios te bendiga.